Hola Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los amigos de RPP Noticias. Y bueno, lo que tenemos hoy, básicamente en nuestra cobertura electoral, tenemos elecciones en octubre nada más, es que el Congreso, a poco más de 4 meses de realizarse o anunciadas las elecciones regionales y municipales, ha publicado una ley que pretende que se amplíe el plazo para presentar candidatos, para presentar más candidatos y agregar una nueva elección interna, adicional. Recordemos que las elecciones internas se han realizado ya en las últimas 2 semanas. Bueno, se ha aprobado después de realizadas estas elecciones internas una norma que hace pues que los partidos que no cumplieron con los plazos para inscribir a sus candidatos puedan hacerlo. Y el plazo, ¿sabes cuándo venció? En enero. ¡Wow! Es decir, aquí claramente en principio entiendo, Diego, hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque los partidos que no cumplieron con la norma ya establecida son los partidos que a través de sus bancadas impulsan esta normativa. Exactamente, ¿no? Obviamente hemos consultado con especialistas, ¿no? Vamos a dejar que los especialistas hablen, porque hemos preparado un informe acerca de, uno, cuáles serían los intereses pues, de partidos con representación en el Congreso, de querer poner nuevos candidatos, de agrandar este plazo para incluir nuevos candidatos y eventualmente pues que logren estar en ventaja o qué interés político tendrían, ¿no?, de agregar más candidatos a las elecciones. Vamos a escuchar, ¿te parece? Y seguimos conversando. 3 días después de haberse realizado las elecciones internas, el Congreso publicó una ley que permite a las organizaciones inscribir nuevos candidatos y realizar comicios adicionales. Esto después de que partidos con representación en el Congreso no cumplieran con el plazo para inscribir candidatos a las elecciones regionales y municipales 2022. Esta norma no es viable, es inconstitucional y altera completamente la transparencia electoral, además de afectar la independencia de los organismos electorales, sostiene el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui. Es muy grave que en un régimen democrático en principio no se respeten los fundamentos esenciales de una elección democrática, pero es mucho más grave que el Parlamento esté afectando el equilibrio de los poderes. Esta ley está expresando que el Perú hoy vive una dinámica política en la que el Parlamento permanentemente está vulnerando el principio de equilibrio de poderes. Por lo tanto, ya estamos en una dinámica autocrática. El Parlamento está actuando de forma autocrática. El especialista agrega que la aplicación de esta ley rompería toda la estructura de plazos que garantiza un debido proceso en las elecciones. Esta intención por modificar el calendario electoral para agregar nuevos candidatos y realizar elecciones internas adicionales es un intento de los partidos para reducir los requisitos que se les exige, sostiene el oficial de programas de Idea Internacional, Luis Egusquiza. Que en los últimos meses se han suspendido las primarias abiertas. Hemos tenido elecciones un militante un voto, elecciones por delegados, con los resultados que se han evidenciado. También se ha reducido el requisito de que los partidos presenten candidaturas en partes significativas del país, el requisito de antigüedad para presentarse a elecciones internas, antigüedad de afiliación, y por otro lado se han reducido las multas por transgredir las reglas de financiamiento político. Lo cierto es que la mayoría de los partidos nacionales y que tienen bancadas en el Congreso no cumplió con entregar sus listas de candidatos a tiempo y dejaron de presentar postulantes en varias regiones. Es el caso de Acción Popular, que presentó candidatos en 12 regiones. Fuerza Popular solo lo hizo en 13, Renovación Popular y Avanza País en 15 y Juntos por el Perú en 16. El politólogo Fernando Tincopa comenta estos números. Los partidos políticos nacionales no son maquinarias organizadas ni instituciones formales, sino son todo lo contrario, son desorganizados y altamente informales, incapaces de cumplir con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones en los tiempos establecidos para la inscripción de sus listas de candidatos. El especialista del Centro Guiñac agrega que una razón para que desde el Congreso se intenten cambiar las reglas del juego electoral y agregar postulantes es usar la representación parlamentaria para competir con espacios que usualmente eran de los movimientos regionales. Asimismo, la baja asistencia en las internas también habría tenido que ver con la decisión.
La baja participación pudo haber generado también el incentivo de hacerles creer a los congresistas que podrían impulsar candidaturas endosadas por ellos mismos y por las facciones que ellos representan dentro de su partido. Y estos congresistas pueden perfectamente impulsar candidaturas propias, como es el caso de congresistas en Acción Popular y congresistas en Avanza País, que tienen interés particular de impulsar candidaturas endosadas por algunos parlamentarios. Queda ver cómo resolverán las autoridades este nuevo intento del Congreso de modificar el calendario electoral a poco más de 4 meses de las próximas elecciones y con los plazos prácticamente definidos. Bueno, y evidentemente, Omar, estimados amigos, los entes electorales y las autoridades han pronunciado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC han emitido un comunicado, un pronunciamiento, evidentemente diciendo que es pues físicamente imposible modificar el calendario electoral con fechas que ya están definidas, ¿no? Y en este punto nos preguntamos, ¿para qué se aprobó una reforma electoral entonces? Una reforma política. Si desde el año pasado se bajan las primarias, se postergan las primarias abiertas, se quitan los requisitos de una determinada cantidad de candidatos de un partido en las regiones y se van bajando sistemáticamente y paradójicamente, a finales del año pasado, el Congreso que propone que se posterguen nuevamente las primarias, ahora pide pues que en medio del calendario puedan agregar más afiliados. Bueno, increíble, ¿eh? Y a ver, luego se dice, bueno, que los peruanos eligen a sus autoridades, pero no olvidemos esto. El menú lo proponen los partidos políticos y los partidos políticos representados hoy en el Congreso buscan bajar justamente estas vallas que se ponen para mejorar la calidad de los candidatos. Exacto. Y los propios afiliados están un poco en medio de esto, en el sentido de que el otro día presentábamos un informe, recordarás, Omar, en el que decíamos pues que los votos blancos y no los habían superado los votos a favor de determinados candidatos en regiones. Bueno, esto es porque se presentaban listas únicas en algunas regiones porque la segunda lista en competencia no se había inscrito a tiempo. Entonces, algunos militantes nos decían, nos han dado algunos testimonios que decían pues que los votos en blanco o nulos eran votos pues en contra de la candidatura porque ellos tenían otro candidato que no llegó a afiliarse. Pero aquí nos preguntamos, y de hecho hoy día había una marcha de muchos militantes de Acción Popular pidiéndole al Jurado Nacional de Elecciones que deje inscribir candidatos. Pero aquí nos preguntamos, pues, el Partido de Acción Popular, pues no llegó o no cumplió con los plazos, como decía el especialista del Centro Wiñac. O sea, partidos que son incapaces de cumplir con los requisitos que piden las entidades electorales. Y que estaban ahí hace mucho tiempo, es decir, esto no debería haber sorprendido a nadie. Son partidos históricos con muchísimos años. A ver, ¿no puedes simplemente inscribir a tus candidatos a tiempo? Y sin contar el conflicto de interés de que partidos con representación en el Congreso modifiquen estas normas, ¿no? Como también decían los especialistas, para ocupar también plazas que históricamente han sido ocupadas por movimientos regionales, que tampoco son unos santos, tampoco los movimientos regionales, pero tienen sus cositas, pero pues no hay igualdad de condiciones. Sí, claro. Entonces, en términos prácticos, solo para puntualizarlo, Diego, en términos prácticos, lo aprobado por el Congreso, por más que haya salido en el peruano, va a ser inaplicable, según las entidades electorales. El abogado especialista en temas electorales, Jorge Jauregui, nos dijo para este informe que esa medida es inconstitucional, de que debería declararse así, porque no se puede físicamente. Hemos además consultado con otros abogados. De hecho, el informe extendido va a estar en nuestra página web rpp.p. Ahí lo vamos a explicar. Los especialistas lo explican de mucha mejor manera, diciendo pues que es físicamente imposible y hasta inconstitucional, ¿no? Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por toda esta información. Diego Pajares, coordinador de El Poder en Tus Manos. 1:29 de la tarde. Escuchamos los titulares de la media hora. Venimos con más.